estar compartiendo esta serie que hemos llamado Cultiva tu Hogar, principios para instruir a nuestros hijos adecuadamente sin importar su edad. Hemos hablado de este tema fascinante, peludo, difícil, complejo, para ti que eres papá o eres mamá o eres tío o eres tía o eres abuelo, similar, conexo, ¿verdad? Y quieres invertir tu vida en los chiquitos. Y hemos aprendido temas como la autoridad. Vimos cómo Dios ha diseñado un hogar en el cual los padres mandan, los hijos obedecen, cómo los papás estamos responsables de poner una estructura de disciplina a nuestros hijos, cómo los padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos a razonar bíblicamente, a pensar, a buscar la sabiduría. Y el día de hoy vamos a hablar con papás que tienen hijos más grandes. Y yo debo preguntar, ¿cuántos acá tienen hijos ya casados? Fíjate, ya casados. ¿Cuántos tienen hijos ya casados? Ok. ¿Cuántos tienen hijos grandes que todavía viven en la casa? Universitarios, ¿verdad? Grandotes, tasajones que tienes ahí todavía en la casa, ¿verdad? Ok. A ti vamos a hablarte esta tarde. Y a ti también que tienes más chiquitos, pero que están en el proceso de llegar algún día a este punto en el cual son hijos grandes. Y vamos a aprender, fíjate, que Dios desea que tu hijo llegue a ser alguien responsable e independiente. Que en el paquete de vida que Dios tiene, Dios quiere que él sea responsable eventualmente y que llegue a ser completamente independiente. Vamos a aprender que el destino de Dios, aquí en Ezequiel capítulo 18, yo te voy a mostrar cómo Dios busca cómo individualiza quiénes somos, porque Él está realmente persiguiendo que cada uno se vuelva responsable verdaderamente. Y es difícil cuando tenemos a nuestros chicos y pensamos que se van a hacer grandes y que quisiéramos tenerlos pequeños, y cuando chiquitos son una cosa y cuando grandes el asunto cambia. Y como todos los niños crecen en algún momento, también la relación cambia. Cuando nuestros hijos crecen, el tipo de relación que tenemos con ellos es diferente. Aquel chiquito paquetito que nos entregaron, que movíamos para todos lados, aun cuando es niño y le movemos a diferentes lugares, o es adolescente y le damos una instrucción, cuando es grande, adulto, tiene otro tipo de relación con nosotros, que seguimos siendo la autoridad delante de Dios. En el caso nuestro, pues tenemos 3. En este momento ya no tenemos pequeñitos, bebés. Hemos comenzado a ver los frutos en nuestras hijas grandes, especialmente en nuestra hija que está casada, pero la relación, la dinámica de la relación ha cambiado, aunque nos neguemos a querer que esto pase en nuestras vidas. Les relato una historia, una anécdota que nos pasó con Estefanía, nuestra hija mayor, que vive fuera del país, y en una ocasión que ella vino al país, vinieron ambos, pero por ni recuerdo qué razón, ella se fue sola de regreso para Estados Unidos, y llevaba su pasaporte en una mano y su carnet de residente en la otra. Y yo vi cuando ella estaba haciendo fila que ella metió el carnet en medio del pasaporte, pero de una forma hasta descuidada, diría yo. Entonces le digo a Julio, háblale a Estefanía, le dije yo así. ¿Qué fue? Es que va a botar el carnet, le tengo que decir que lo guarde bien. Y este pastor es yuca. Entonces se me quedó viendo y me dice, no, ella es una adulta, es una mujer casada, y si se le pierde, ella tiene que resolver esa situación ella sola. Esa vez la agarró la migra, eso es lo único. No, ¿verdad? Pero nos negamos a querer que esta dinámica de la nueva relación cambie, pero tiene que cambiar cuando nuestros hijos crecen. Ya no somos los que mandamos. Cuando son grandes, nos guste o no nos guste, ya no son como los pequeños. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con ellos? Si nosotros quisiéramos darte 3 principios, fíjate, para tus hijos grandes, 3 palabras quizás que lleves en tu mente. Cuando los hijos son grandes, nosotros podemos aconsejar, podemos estorbar y podemos interceder. Aconsejar, estorbar e interceder. Yo voy a mostrarte en unos momentos de la Biblia cómo se hacen estas 3 cosas, pero al estar conversando nosotros dos, pensamos que de nuestra experiencia, una de las cosas que más hemos hecho por nuestros hijos es interceder por ellos, es orar por ellos,
Y quisiéramos darte aquí rápidamente algunos principios de vida rápidos sobre cómo orar por tus hijos. ¿Cómo orar por tus hijos? ¿Qué debes hacer al orar por tus hijos? En ese deseo de pedir por ellos, ¿qué hemos pedido nosotros y qué te aconsejamos que hagas, verdad? Y son 10 de estas. Son 10. Y el primero, o más bien el 10º, es aprendamos a orar por su conversión. Entendamos que ellos individualmente necesitan tener una relación con Dios. Y nosotros solamente somos parte del proceso donde Dios lo está llevando. Si tenemos chiquitos, qué bendición, porque podemos ayudarles a ellos más temprano en la vida. Pero si son adultos o adolescentes o están ya crecidos, voy a decir así, ellos necesitan conocer personalmente al Señor en sus propias vidas. Y esta debe de ser la primera de las peticiones que debemos de tener. Oremos por su salud. De la experiencia de nosotros aprendimos que los papás oramos por la salud de los hijos solo cuando están enfermos. Y eso no debe ser. Y yo creo que una de las peticiones constantes de los papás por sus hijos deben ser: Señor, guarda la salud de mi hijo, porque mucho de su desarrollo mental, emocional, aún espiritual, está conectado a su salud física. Entonces, ora por esto, ¿verdad? Ora también, número 8. Por su seguridad física. En nuestro caso, personalmente nos ha tocado que nuestras 2 hijas mayores vivan fuera del país, pero yo soy mamá gallinita y yo quisiera tener todo el tiempo a mis niños ahí cerquita y saber para dónde van y que no les vaya a pasar nada. Yo soy papá chumpe, yo quiero que se vayan, ¿verdad? Papá chompipe. Sí, y estoy como queriendo saber para dónde van, qué van a hacer, con quién van a ir, que me acuerdo especialmente la primera vez que Estefanía, que ha sido nuestro experimento, diría yo, ¿verdad? Nos ha sufrido estos primeros 26 años. Recuerdo que estando en Bogotá, en sus años que estuvo estudiando allá, nos llama y nos dice: tengo que salir a un viaje de campo, y es fuera de la ciudad, es fuera de Bogotá, y empiezo yo a interrogarla. ¿Dónde es? Dame un contacto de un teléfono fijo en la ciudad que van, decime cómo se llama el motorista del bus que van a tomar. O sea, yo estaba pensando, ¿y si tiene un accidente? ¿Si le pasa algo? ¿Si la roban? En fin. Y Julio me dice: ¿y qué vas a hacer? Pues nada, aunque tengas toda esa información, ¿qué vas a hacer? Orar. Orar por su integridad física. Vivimos en un país peligroso, entonces oremos por la integridad, la seguridad física de nuestros hijos. Ora también. por las decisiones importantes de la vida que están tomando hoy. Orar por su futuro. Ora por sus estudios, lo que van a hacer. Ora por su cónyuge. Mira, esa es una de las decisiones más importantes, y es posible que tengas un niño chiquito todavía en tu casa. Ora por su esposo o por su esposa. Yo cuento 2 cosas sobre esto, todo el día lo he hecho, porque han funcionado en nuestra vida. Número 1, fíjate, Patti oraba por su esposo cuando estaba chiquita y le funcionó, ¿ya viste? Entonces, yo te animo a que ores por tu esposo, por tu esposa. Pero la segunda es cuando nuestro yerno vino a hablar con nosotros para pedir la mano de nuestra hija mayor, pudimos verle a los ojos y decirle: nosotros hemos orado por ti 20 años. 20 años, tú eres la respuesta a nuestras oraciones. Un yerno o una nuera no tiene que ser un castigo, a menudo es la consecuencia de las oraciones. Y pudimos decirle: bienvenido a casa, hemos orado por ti, ¿verdad? Pero eso pasa cuando estamos pensando en nuestros hijos constantemente, cómo orar por ellos, ¿verdad? Número 6. Por eso es importante que oremos también por el bienestar emocional de ellos. Muchas de las decisiones que van a tomar durante la vida tienen que ver con la parte emocional de la vida y necesitan estar en comunión con el Señor, en una buena relación con nosotros que somos su autoridad, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Y tienen su corazoncito, aunque uno no quisiera, los adolescentes se van a enamorar algún momento, van a llegar esa chica, ¿verdad? Que le va a hacer los ojos que nos hacía a nosotros, y uno, ay, y si me lo hace sufrir, le digo yo a Julio, ay no, yo no sé qué voy a hacer. Pero es igual, ellos necesitan que nosotros estemos pendientes de cuidar su corazón, de cuidar sus emociones. Hay que orar por esta área también. Y yo le he dicho: Pati, si alguien hace sufrir a tu hijo o a tu hija, si su pareja le hace sufrir, yo le digo a Pati, hay que seguir aquel pasaje en la Biblia que dice que
puedes hacerte inconverso por 5 minutos y arreglar las cosas. O sea, ojalá que hubiera, ¿verdad? No hay un pasaje que diga eso, pero uno puede orar. O sea, uno puede orar por el bienestar emocional de ellos, orar por su desempeño académico. Y aquí no me refiero a sacar dieces, aquí me refiero a prepararse para lo que Dios tiene en la vida para ellos, que puedan volverse personas de bien en esa área. Y eso no quiere decir que va a ser misionero ni que va a ser pastor. Quizás tu hijo va a ser un maestro, quizás va a ser un mecánico, quizás va a ser un ingeniero, quizás va a ser un médico. Entonces ora porque él se desarrolle de la forma correcta en ese lugar donde Dios le va a poner, ¿verdad? Y ese desempeño académico tiene que ver mucho con el entorno, con los compañeros, con los maestros, con la institución. Entonces oremos por ellos también, porque ellos llegan a tener una influencia sobre nuestros hijos real. ¿Cuántas horas pasan en el colegio? ¿Cuántas horas pasan en una universidad? Y ahí, especialmente en la universidad, son mayormente atacados en su forma de pensar. Entonces oremos por ese entorno que les rodea. En la iglesia tenemos un ministerio que se llama Madres Unidas para Orar. Yo te animo a que te incorpores a uno de estos grupos, pero si no puedes llegar hasta uno de esos grupos, entonces ora por el entorno de tu hijo, los maestros, los compañeros, la institución donde está. ¿Cuántos aquí tienen hijos bravos? Bravos. Ok. Ora por su carácter. Ora por su carácter. Algunas veces nosotros pensamos que los hijos son así y ya no hay nada que hacer. Están en una lucha. Y nosotros podemos empujarle en esa lucha. Probablemente tú tienes una lucha similar. Y yo te animo a que ores por el carácter específico. Algunas veces no son bravos, a veces son así como deprimidones, ¿verdad? Algunos, yo iba a preguntar, ¿cuántos aquí tienen hijos bayuncos? Pero mejor no, ¿verdad? Pero ora por ellos, por el desarrollo de su carácter, ¿verdad? Ora por las decisiones actuales. Nuestros hijos también, no importa la edad, pueden ser pequeñitos, adolescentes, ya adultos, fuera de casa, tienen decisiones, muchas decisiones que tomar cada día. Obviamente queremos que sean las más sabias en la vida para que les vaya bien. Pero para ser muy honestos, ellos están también en un mundo de tentaciones totalmente diferente quizás al que vivimos nosotros. Entonces, con mucha más razón necesitamos orar por esas decisiones que van a tomar cada día. Y número 1, fíjate, la cosa número 1 por cuál orar. Ora por ti, para que sepas cumplir el papel de un padre, de un hijo grande. Porque cuando son pequeñitos es una cosa, pero cuando son grandes el papel cambia completamente. ¿Tú recuerdas cuando fuiste al hospital y te dieron un tamalito? ¿Te acuerdas? Y la preocupación más grande que tenías era si yo desenvuelvo este tamalito, ¿cómo lo vuelvo a armar? Esa era la preocupación más grande, ¿verdad? ¿Dónde vienen las instrucciones? Ya más grandes, ya no es esa la preocupación. Ya el tamal es otro, ¿verdad? Los tamales de los hijos grandes son grandes. Y algunos hijos grandes son tamales también, entonces hay que tener mucho cuidado. Ora por ti, para que cumplas el papel que Dios tiene para ti, porque Dios desea que tu hijo llegue a ser alguien responsable e independiente, y tú salgas del cuadro. Vamos a Ezequiel 18, y Pati va a regresar en unos momentos acá, como lo ha hecho cada una de estas 4 semanas anteriores. Y yo quiero enseñarte un pasaje que realmente está en un libro que estudiamos poco. No me sorprendería si hace un rato, cuando yo te dije que buscaras Ezequiel, fuiste al índice, porque no sabías exactamente a dónde estaba. Es un libro que poco leemos, ¿verdad? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Si ya te pasaste y llegaste a Daniel, tienes que echarte para atrás. Pero en Ezequiel 18 hay una instrucción de parte de Dios para el pueblo de Israel, en el cual enseña a la nación de Israel que los hijos son seres independientes, que Dios trata con cada uno de nosotros de manera individual. Ahora, cuando están pequeños, como te decía yo hace un ratito, ¿verdad? Que son, Patti utilizó en algún momento de las conferencias estos últimos días, ella dijo que los hijos pequeños son como maletines, o sea, tú los cargas y los llevas para donde sea, ¿verdad? Ya cuando grande no, ya no se puede. Algunos son maletas, pero es otra cosa, ¿verdad? Ya no tienes cómo llevarlos. Y entonces, ¿qué hacer con ellos? Dice Ezequiel capítulo 18, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo,
¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Está diciendo Dios, ¿qué es lo que están pensando ustedes? Que afirman que alguien puede comer una fruta que está mala y entonces es el hijo a quien se le van a destemplar los dientes, diríamos nosotros. O si quieres una imagen verbal más apropiada a nuestro tiempo, quizás el Espíritu Santo hoy hubiera dicho: ¿quién de ustedes cree que los papás mascan chicle y a los hijos les da caries? Eso no tiene ningún sentido. El que masca chicle, si es el papá el que masca chicle, va a ser al papá quien le va a dar caries. Y para que al hijo le dé caries, tiene que ser él el que masca chicle. Entonces, en esa forma de pensar, él va a separar lo que son padres e hijos. Y dice, versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Si has sido creyente por muchos años, estoy seguro que has escuchado esta frase antes. El alma que pecare, esa morirá. Y a diferencia de lo que nos presenta el libro de Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte. El propósito de esta parte en Ezequiel no es tanto enfatizar que uno paga con su muerte el pecado. No, está diciendo que el alma que pecare, esa, el énfasis está en esa. O sea, esa específicamente, esa individualmente es la que va a morir. Y lo que está haciendo Dios, está enunciando en una frase un principio que está por todos lados en la Escritura. Es el principio de la responsabilidad humana, individualmente. Cada uno de nosotros es visto como un ente aparte. Cuando son pequeños puedes decir con Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando están grandes, ya no puedes. O sea, ya no puedes. Por eso todas estas semanas hemos estado hablando de la formación de hijos en el proceso de crecimiento. Yo te he mostrado pasajes como Proverbios 29 que dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Pero cuando comienzas pequeño puedes llegar al punto de decir: yo voy a tranquilizarme, ¿verdad? Y dará alegría a tu alma. Pero es cuando están creciendo. Cuando ya están grandes, es imposible que les críes. A mí me impacta un pasaje en Salmo 144 que dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas. ¿Cuándo dice? Es ahí que estamos formándolos. Ellos están creciendo cuando están en su juventud. Cuando ya están adultos, ya no crecen. Cuando están adultos, dan fruto. Ahí vas a ver la evidencia de todo lo que hiciste a través de la vida. Tú me dices: pero quiere decir que ya no pueden cambiar. ¿Cómo no? Sí pueden cambiar. Pero ya no cambian de la misma forma como tú enseñas a un niño o a un adolescente. Ahora la vida va a enfrentarse con ellos. Por eso Dios constantemente está diciendo: tienen que volverse adultos. Tienen que volverse adultos. Hay un instante en la cual la relación entre el padre y el hijo tiene que cambiar. Entre la madre y el hijo tiene que cambiar. Yo no sé, lo he estado preguntando toda la mañana también. ¿Sabes tú cuál es la primera instrucción en la Biblia respecto de padres e hijos? ¿Sabes la primera cosa que dice Dios ahí en el libro de Génesis? Lo primero. Dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, ¿qué dice? Es la primera vez que habla de padres e hijos. Y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, lo primerito que dice, antes de enseñarnos a criarlos, dice: les voy a contar cómo funciona esta relación. Hay que comenzar con un fin en mente, dirían ahora. Ustedes tienen que entender que el día que trajiste el paquetito, como decía Patti, el tamalito del hospital, ¿verdad? Que tú venías con el bebé que acababa de nacer. Tú tienes que entender que eventualmente este chico se va a ir. Se va a ir y tiene que ser una persona adulta. Tiene que ser visto como alguien responsable. Aún nosotros que somos padres de hijas, y uno de papá de hija siempre dice: no, mi hija no se va a casar, ya va a ver, ¿verdad? Usted va a ver, hermano, el arrebatamiento va a ser antes que se case. No. ¿La voy a poner dentro de una urna y nadie la va a tocar? No. ¿Mi hija va a ser la primer monja evangélica del país? No. Viene un peludo, se la lleva. Esa es la realidad. Y se hacen grandes. Y a tu hijo varón que tú amas tanto, ¿verdad? Y que ahora él te dice: yo no me voy a casar, mamá. Es mentira. Se va a casar, se va a ir, va a agarrar camino en la vida. Y uno de papá tiene que entender que la relación así está diseñada. Por eso
la primera cosa que aprendimos hace unas semanas fue que Dios no nos dio los hijos para disfrutarlos. Dios nos dio los hijos, ¿recuerdas la palabra que usamos? Nos dio los hijos para criarlos. Efesios capítulo 6 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aprendimos que criar es nutrir hasta la madurez, es instruir, es educar, es dirigir. O sea, es llevarlos por ese proceso en el cual eventualmente llegan a ser adultos. Y dice Dios en Ezequiel: entiendan que cada uno es independiente. Yo no voy a pedir a los padres cuentas de los hijos. Los hijos son grandes, y el alma que pecare, esa tiene que dar cuentas, esa morirá. Ahora, es complejo porque en nuestra cultura en particular, la idea de emancipar a un hijo, emancipación, es una idea que no es parte de nuestra realidad. De hecho, yo te propongo que no usamos la palabra emancipación nunca, solamente en el mes de las donas, ¿verdad? Es el único día, el único mes pensamos en la independencia. Pero la emancipación es la meta de Dios. O sea, Él te da al niño para que crezca, para que se haga adulto, para que alce vuelo, como quieras llamarlo, para que se forme en un adulto genuino. Pero yo veo que en nuestro tiempo en particular no es así. Te voy a enseñar una foto aquí de un chico que tiene progeria. La progeria es una enfermedad, es un síndrome que también se llama síndrome de Hutchinson-Gilford, y es estos niños que nacen con un proceso acelerado de envejecimiento, y cuando tienen 10 años, por ahí 9, 10 años, son ancianitos y mueren en la primera década de su vida regularmente. Es una enfermedad triste, muy triste. Yo creo que hay una antítesis social a la progeria. Hay algo que es totalmente opuesto a la progeria, pero no es físico, es una enfermedad del alma y se ha vuelto una realidad social. Los sociólogos, y esta no es una conferencia de sociología, pero déjame usar esta analogía, los sociólogos le llaman a esto el síndrome de Peter Pan. ¿Tú te acuerdas qué era el rasgo de Peter Pan? ¿Qué era el rasgo de Peter Pan? No me digas que volaba, por favor, ¿verdad? ¿Qué era el rasgo de Peter Pan? Sí, no quería crecer, quería ser niño para siempre. Y ahora hay algunos que, opuesto a la progeria, que se envejecen bien rápido, hay algunos que no quieren envejecer, no quieren madurar. Y nosotros, cristianos, a veces estamos colaborando con hijos que nunca tienen el concepto de responsabilidad porque no los llevamos por el proceso de maduración. Los sociólogos dicen, fíjate, déjame leerte esto porque me pareció muy interesante, dicen que estos idealizan la juventud para negar la madurez. O sea, en otras palabras, quieren ser jóvenes siempre y se sienten jóvenes a los 15 años, a los 20 años, a los 25 años, a los 30 años, a los 35 años, a los 40 años, porque lo que quieren es jugar constantemente. Dice que quien tiene este síndrome de Peter Pan tiene un marcado miedo a la soledad, se muestran inseguros y de baja autoestima. Su egocentrismo les hace creerse merecedores de recibir y pedir de los demás sin preocuparse de los problemas de los demás. En otras palabras, quizás para ponerlo en términos de nosotros, viven en la casa, tienen 18, 20 años, pero no son parte del apoyo de la casa. La idea de lavar un baño no es, o sea, no, ¿verdad? Porque yo estoy aquí para que me manden a estudiar y que me paguen el internet y que me den algo de jugar y me compren algunos gadgets, unos jueguitos nuevos, pero yo ir a lavar las ventanas o ir a trabajar para aportar para la casa, no, porque yo vivo para mí y todos tienen que vivir para mí y se acostumbran en esta idea de no responsabilizarse, pero no es un problema de ellos. Porque de alguna forma pensamos, esta generación que se ha formado, es un problema de los papás. Somos los papás los que no hemos empujado la idea del proceso de responsabilización. Dice que estos tienen miedo al compromiso como coartador de la libertad. Por eso no se casan. A algunos les cuesta casarse. Porque, y comenzar una empresa, pues es impensable. ¿Cómo va a creer que yo voy a comenzar una empresa y tener empleados y pagar planilla y pagar impuestos? No, yo prefiero tener algún trabajito en algún lugar que me paguen unos poquitos ahí, porque yo para mis juegos me basta un poquito. Y es un problema de los papás.
Es un rasgo de la sociedad actual. Tienen baja tolerancia a la frustración, por eso están siempre molestos con todo el mundo, por lo que se sienten permanentemente insatisfechos y no enfrentan sus problemas, ni toman la iniciativa, ni se esfuerzan en ello. Hay una palabra acuñada para ellos, les llaman adultecentes. Adultos que son adolescentes. Adultecentes. Aquí en el país les decimos ninis. Ni trabajan ni estudian. Y yo creo que algunos son ni ninis, ni nada, ¿verdad? Ni nada. Hace poco salieron a la palestra política, pero no es algo nuevo. Se han estado formando por años. Y el problema grande es que son sobreprotegidos. Yo no quiero decir nada de las mamás. Pati en unos instantes va a pasar aquí a hablar con las mamás. Pero yo creo que a las mamás les cuesta más todavía. Es que es su niño. Es que es su niña, es que soltarla, yo entiendo, no estoy diciendo que la vayas a dejar a una zona de combate a las 12 de la noche, no, pero hay una parte de hacerles responsables que no sucede. Mira, yo quiero animarte a cortar el cordón umbilical, porque el alma que pecare, esa morirá. O sea, Dios va a tratar con ella, no contigo. Yo decía más temprano en algunos de los otros servicios que a mí me impacta cómo los papás ahora queremos evitarle la responsabilidad de los hijos y a veces les hacemos las tareas. Yo te animo a algo, papás que estás aquí, no le hagas la tarea a tu hijo. La tarea es de tu hijo, no es tuya. Algunos que traen unas tareas que uno dice, wow, ¿verdad? Y este programa de matemática lo resolvió un ingeniero de la NASA, ¿va? No, lo resolvió el papá. Pero entonces no logras nada por el hijo. Pero luego le pagas las cuentas. Y entonces se mete en líos y él sabe que papá va a sacarlo del lío o mamá va a sacar del lío y le vuelves a pagar las cuentas. Y no aprende. No aprende que la alma que pecare esa morirá. Y entonces se vuelve a endeudar. Y entonces se vuelve a endeudar hasta que un día tú decides hipotecar tu casa porque estás tratando de sacarlo del lío. Porque tú no has aprendido que el alma que pecare, esa morirá. Es un asunto de independencia. ¿Qué está buscando Dios? Dios está buscando hijos que por elección vivan vidas íntegras. No porque los papás los fuerzan. A mí me impacta, fíjate, y me vas a tener paciencia porque te voy a leer los siguientes 15 versículos. Es largo, pero Ezequiel capítulo 18 trata de contestar en los siguientes versículos las preguntas sobre quién tiene la culpa y quién paga las consecuencias. Que son preguntas que nuestros hijos tienen que aprender. Si tú tomas una decisión incorrecta, vas a pagar las consecuencias. Tú debes pagar las consecuencias. No nadie más. No debo pagar yo tus consecuencias. Pero uno lo ama, pero no lo haces responsable así. Dios nos muestra una historia aquí, que yo creo que es un argumento que Él ha creado para que entendamos estos principios. Vas a ver cómo Él presenta 3 generaciones. Un abuelo que tiene un hijo, que tiene un nieto, 3 generaciones. En esas 3 generaciones vas a encontrar que el abuelo es un hombre justo, que hace las cosas de manera correcta, que el hijo toma la decisión de vivir en contra de lo que su papá le enseñó, y entonces es un hombre injusto. Pero entonces el hijo del hijo, el nieto de este abuelo, toma la decisión de vivir correctamente. Eso está en versículos 5, versículos 10 y versículo 14. Yo te voy a leer las 3 juegos de realidades que presentan ahí, pero quizás te oriento porque no vamos a estudiar todas las palabras, no es nuestro propósito esta tarde. Esto presenta en realidad 9 actitudes que se pueden observar por medio de las relaciones interpersonales, la relación con Dios, la relación con otros, la relación contigo mismo. Y vamos a ver que estas 9 actitudes se pueden resumir en esas 3 áreas que te acabo de dar, áreas de relación, pero al fin de cuentas es un solo objetivo, y ese objetivo es un objetivo de integridad elegida. O sea, es el hijo el que dice, yo quiero ser así. No es la fe de los papás,
no es la santidad de los papás, no es el conocimiento bíblico de los papás, no es el amor de Dios por los papás, es la elección individual. La Escritura dice en el Nuevo Testamento, Jesucristo le dice a una mujer que Dios está buscando adoradores, y tú recuerdas la frase, que le adoren en espíritu y en verdad, de su corazón directamente. Esa búsqueda de la justicia, yo lo he dicho en algún momento a mis hijas, porque es un poco más adelante en la vida, todavía no hemos llegado a eso con Julio Ernesto, pero en algún momento yo le he dicho a mis hijas, yo no te veo una relación con Dios tuya. Yo veo que vas a la iglesia. Tuve que decirles ahí por los 16, 18 años, yo veo que vas a la iglesia, pero no veo una relación con Dios de ti, y me preocupa, y mi relación con Dios no te sirve, o sea, mi conocimiento bíblico no te sirve, mi fe no te sirve. Tiene que ser algo entre tú y Dios, es tu elección. Esa es la vida es una elección, cada quien toma las decisiones y cada quien paga las consecuencias, porque el alma que pecare, esa morirá. Dice, fíjate, mira, te lo leo, dice versículo 5, y el hombre que fuere justo, este es el abuelo, el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. O sea, esta persona ha tomado la decisión de vivir como Dios quiere que viva, es su decisión personal. Y yo tengo allí las áreas, ¿verdad? Respeto a Dios, y ves que este hombre está en contra de la idolatría y está a favor de la obediencia, está a favor de la pureza sexual y en contra de la comunión impura, está en contra de la violencia, de la infidelidad, de la opresión, de la avaricia, de la mezquindad. Y uno dice, hey, este está viviendo, este se ha decidido vivir correctamente, pero tiene un hijo. Y su hijo no es así, que por cierto, quizás quiero quitarte un poco de presión esta tarde. En las iglesias evangélicas tenemos una gran presión que los hijos de nosotros tienen que ser, pero cabales, por nosotros. Y no debe ser así. O sea, yo he escuchado en más de una ocasión que mi hija salió embarazada y ahora ¿qué voy a decir yo? Porque yo soy el líder de tal cosa. El alma que pecare, esa morirá. O sea, uno tiene que entender que son entes aparte, o sea, especialmente cuando están grandes. Es que fíjese que mi hija está en la cárcel, qué dolor eso. Pero tiene que aprender que ella tiene que lidiar con sus consecuencias. Y te lo digo después de ver a docenas de mamás, en varias ocasiones la he visto haciendo cola para entrar a una cárcel para visitar a su hija o a su hijo. Y es dolorosísimo. Y las mamás no quisieran que estuviera ahí. Y casi que harían cualquier cosa por evitar que pagara las consecuencias. Pero es por eso que la gente no aprende. Porque es hacerles la tarea. Es pagarle las cuentas. Es sacarla del lío. Y no entiende que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿quiero yo que pase por una situación crítica? No. Pero por eso la importancia de formar al hijo. Dice que el hijo de este hombre toma la decisión de vivir en contra de lo que el papá ha sido. Dice versículo 10. Dice, mas si engendrare, este hombre justo, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violara a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestaré interés y tomaré usura, vivirá este, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él, porque el alma que pecare, esa morirá. Es responsable, es un principio de responsabilidad. Ahora, y tú me dices, ¿y el hijo de esta persona? Aquí está, mira, tremendo. Puedes tener a un papá realmente malo, y aquí algunos podrían decir, mire, yo me crié, y Julio, usted debería saber dónde yo me crié. Yo me crié en un hogar terrible, me dices tú. Pero que tú seas terrible es tu elección, es tu decisión. Tú eres el responsable,
porque el alma que pecare, esa morirá. O sea, tú eres el responsable. Dice que este hombre malo engendra un hijo, pero este hijo toma la decisión de él elegir que no va a ser como su papá. Y dice el versículo 14, pero si este malo, ¿verdad?, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciera según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido el desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. Aquí que el padre, él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. O sea, escogió, eligió, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Y este siguiente versículo es tan importante que lo tengo aquí arriba. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Son independientes. Aprende a ver a tus hijos así. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hijos independientes y responsables. Y cuando habla de independientes, no hablo solo de pagar los costos de vida. Hablo de entender que tienen una responsabilidad individual para con Dios y que toman sus decisiones y pagan sus consecuencias. Y somos nosotros, algunos de nosotros, que tenemos que decir, ¿verdad? Yo he sido demasiado sobreprotector, una gallinita sobreprotectora, ¿verdad? Y he estado ahí tratando y sacando de los líos. A veces hay que dejar que pague sus consecuencias. O otros quizás lo que hemos sido es demasiado desligados de ellos. Y creo que no debemos hacerlo. Dios desea que tu hijo llegue a ser alguien responsable e inteligente. Eso quiere Dios, responsable e independiente, perdón, eso quiere Dios. Dios quiere lo mismo que nosotros, que nuestros hijos lleguen a escoger por ellos el camino del Señor. Voy a llamar a eso inteligencia. Esa es la verdadera inteligencia. Pero si tu hijo no quiere, y lo digo después de que Pati y yo hemos hablado no sé cuántas veces con cuántas mamás y papás que vienen a decirme, es uno de los dolores grandes, fíjate, uno de los dolores grandes de un padre creyente es que el hijo esté alejado del Señor. Y yo he hablado con algunos aquí, ¿verdad? Llorando, la mamá llorando, mire hermano Julio, mire Julio, ore por mi hijo, ore por mi hija, porque ha tomado malas decisiones. Y uno quisiera tener una vara mágica para hacer que regresen a andar con el Señor, pero tienen que tomar una decisión individual. Ya no son maletines, ya no puedes obligarlos, ya no puedes sacar una vara y pegarles. Si tu hija está viviendo, tu hija adulta está viviendo con un hombre que no es su esposo y él está casado, no puedes sacar una vara y pegarle. Ya no puedes hacer eso. Si tu hijo adulto está metido en malos negocios, si tú sabes que está en malos pasos, no puedes decir, yo te voy a jalar las orejas y te voy a mandar a acostar. Ya no puedes hacer eso. Ahora es adulto. Ya no tomas decisiones. Ahora él toma las decisiones, pero también él paga las consecuencias. Por eso queremos hijos que escojan. Queremos pedir a Dios que ellos escojan. Yo te animo a algo, porque vamos a hablar en unos instantes de orar otra vez. No ores que Dios quite las consecuencias. Eso es lo que los papás oramos. Eso es lo que todos los papás oramos. Señor, en este lío que se ha metido mi hijo, Señor, haz que el lío desaparezca. Pero ¿sabes qué pasa? Si el lío desaparece, él no aprende. Y si no aprende, se vuelve a meter en otro lío. ¿O no es así? No es así. Esa es la ley de la vida. Por eso lo que necesitamos es que de una forma inteligente él aprenda la conexión que hay entre su acción y la consecuencia, lo que aprendíamos la semana pasada, y diga, yo me aparto del mal. Job capítulo 28, versículo 28 dice Dios, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor
es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Puedes apartar a tu hijo adulto? No, no puedes. Está demasiado grande. No puedes obligar a un hijo adulto a vivir justamente. No puedes. No puedes. Yo sé que quisieras, pero no puedes. Entonces, ¿qué hacer? Las tres palabras. Las tres palabras que te dije antes. Puedes aconsejar, puedes estorbar y puedes interceder. Ya no puedes obligar. Ya no puedes disciplinar. Eso fue antes, cuando estaban creciendo. Ya no puedes invertir mucho tiempo para todos los procesos de razonamiento. Eso fue antes. Son las plantas crecidas en su juventud. Ahora son adultos. Pero puedes hacer algo. Puedes aconsejar, puedes estorbar y puedes interceder. Ahora déjame ampliar un poco sobre los tres pensamientos. Cuando hablo de aconsejar, por favor, no seas uno de estos papás o mamás cristianas que agarran a su hijo adulto a versiculazos. Y entonces es versículo tras versículo tras versículo, ¿verdad? Y buscas si puedes encontrar una Biblia de unas 20 libras y pegarle con la Biblia, ¿verdad? Y es esto y esto, y entonces sí, no funciona. No funciona. ¿Sabes de qué estoy hablando? Estoy hablando que si tu hijo o tu hija grande, ese tasajón que vive en la casa, ¿verdad? Está caminando de la forma incorrecta, siéntate a hablar con él y ábrele el corazón y dile: yo no quiero controlarte porque no puedo controlarte. Mi interés no es controlarte, pero yo veo que vas camino a una situación terrible y te amo. Y porque te amo tengo que abrirte lo que la Escritura dice. Y a veces ni tienes que citar el pasaje. Y tú sabes, tú me conoces. Si alguien aquí cree en la supremacía de las Escrituras y que realmente la Biblia es la clave, soy yo. Pero a veces no usamos bien la Biblia. A veces queremos a fuerza de versículos hacer que los chicos cambien y no funciona así. Es sentarte y razonar y decirle: hijo, aquí te presento el consejo, pero tú eres adulto y tú vas a pagar las consecuencias. Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Y el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El hijo necio menosprecia el consejo de su padre. Y tú mismo puedes decir las veces aquí que tú has sido necio, yo también. Menosprecia el consejo de su padre, pero el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Entonces aconseja, pero no aconsejes evangélicamente. Aconseja como un papá que ama a su hijo, como una mamá, de la manera más sensata, no queriendo controlarlo, sino que entendiendo: ya estás grande, eres independiente y Dios va a tratar contigo. Escúchame y déjalo tomar una decisión. Estórbalo. Yo estos días, al estar cuidando a mi papá en el hospital en la madrugada, orando por él, yo no he podido pasar por alto algunas circunstancias de mi propia niñez y juventud. Yo voy a decir algo de mi papá. Mi papá, algunos conocen a mi papá. Mi papá es un hombre estricto, es un hombre muy estricto. Y yo, gracias a Dios, ahora pienso que era estricto. Yo contaba más temprano que en la casa de nosotros, en la sala de nosotros, cuando yo estaba creciendo, había un reloj, fíjate, un reloj en forma de sol. Era uno de esos relojes que tenían unos piquitos en forma de sol. Y esa era la hora oficial de la casa. O sea, no era la hora que tú andabas, esa era la hora oficial. Y mi papá daba permisos, nos daba los permisos, ¿verdad? Y decía, cuando éramos adolescentes, tienes que regresar a las 7 de la noche, por ejemplo. Cada minuto que llegábamos tarde, en ese reloj, era un día que estábamos castigados. Un día. Si llegábamos 5 minutos tarde, no podíamos salir en 5 días. Si llegábamos 30 minutos tarde, era un mes entero que no podíamos salir. Si llegábamos 2 horas tarde, le decíamos adiós a toda nuestra vida social, ¿verdad? Porque cuando saliéramos del encierro todos iban a tener barba, iban a estar viejos. O sea, pero así era, mi papá era así. Y yo digo ahora, qué bueno. Cuando yo estaba en la universidad, cuando entré a la universidad, y digo esto no con orgullo, pero cuando yo entré a la universidad, yo me aparté del Señor unos meses. Y hice algunas cosas de las cuales no me siento orgulloso, pero me aparté del Señor. Y fue mi papá
el que me estaba esperando una madrugada en la sala de la casa para decirme, no, no más. Esto no más. Yo era, a esas alturas, por como nos habían criado, yo trabajaba para ellos, me pagaban un salario, tenía mi carro y tenía dinero para hacer lo que un joven quiere hacer. Pero me dijo, no más. Y puso un alto. Él estorbó lo que yo estaba haciendo. Y yo ahora digo, yo estaba viendo a mi papá, yo digo, gracias a Dios por un papá que tuvo los arrestos para decir no. Pero yo veo, yo pienso, a saber dónde estaría yo si él no hubiera dicho no de esa forma. Yo veo ahora papás, ¿verdad? Que ahí viene su hijo en Navidad con una mujer que no es su esposa y no trae a su esposa, y los papás dicen, pues sí, ¿qué voy a hacer? Fíjese que ella está grande y pues yo no digo nada. ¡Hey! No en mi casa. O sea, yo no puedo consentir tu pecado. No voy a entrar en una pelea, pero no, hijo, eso no es tolerable. ¿Cómo vas a creer que va a ser tolerable que yo te vea a ti que estás haciendo unos malos negocios, le dice a tú y tu hija, que te estás metiendo en un negocio ilícito, y no voy a decir nada? Yo tengo que hablar, tengo que estorbar el pecado, lo cual no quiere decir pelear, pero demasiados padres ahora nos hacemos los desentendidos. Tú recuerdas la historia bíblica de Ofni y Finés, hijo de Elí. Ese es lo clásico, ¿verdad? Elí el sacerdote, Ofni y Finés, dos chicos evangélicos. Yo siempre pienso, esos son los evangélicos clásicos, hijos del pastor, ¿verdad? Que no conocen al Señor realmente. Y entonces vienen estos dos malías, malacates, yo no sé qué palabra usar, robando, insultando, prepotentes, llegan al punto de estarse acostando con las mujeres que llegan a adorar a Dios. Y un día viene Elí, el papá, y le dice, ay, hijos, no es buena fama la que oigo. Yo digo, qué aguado este. ¿Sabes qué le pasó a los hijos? Les pasó lo que dice Ezequiel 18: el alma que pecare, esa morirá. Y los dos hijos terminan muertos. Pero allí en 1 Samuel Dios le manda un mensaje a Elí y le dice, dile a Elí que le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y están grandes. Sí, están grandes. Y el alma que pecare, esa morirá. Pero mientras yo sea el papá o la mamá, yo puedo decir, no estoy de acuerdo, hijo. Yo desapruebo eso y no voy a participar. No voy a facultar tu pecado. Ahora, ¿quiere decir eso que vas a pelearte con tus hijos? No. Eso es lo complejo. ¿Cómo llegar a una relación donde mantienes la influencia del consejo, pero desapruebas el pecado del hijo adulto? Y eso es complicado. Yo quisiera tener una varita mágica y mostrarte cómo se hace de una manera sobrenatural, pero es la relación otra vez. Es la relación. Interceder por ellos implica muchísimo. Yo te animo que ores, ¿verdad? Es aconsejar, es estorbar y es interceder. Y solo para beneficio de los que están comenzando a caminar con el Señor, si no sabes cómo orar por los hijos, y te dimos 10 principios hace un ratito, pero agarra cualquiera de las oraciones de la Biblia. Aquí tiene citado Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, 9, 10 y 11, casi todos los primeros capítulos escritos por Pablo, casi en cada caso, con la excepción de Gálatas, dan oraciones de Pablo. Agarra una de las oraciones de Pablo, agarra uno de los salmos y personalízalo. O sea, ora por lo que, como Dios dice ahí respecto de la oración, ora por tu hijo, ora por tu hija, ora por, yo lo he hecho a menudo por mi esposa, ¿verdad? Por mis chicos también. Señor, que mis hijos puedan conocerte a ti. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 1, mejor para que te explico lo que estoy diciendo. Colosenses capítulo, más fácil. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, Colosenses 1, 9 dice, por lo cual, dice Pablo, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso puedes orarlo tú por tu hijo. Tú puedes decir, Señor, yo te pido por Estefanía.
para que ella sea llena del conocimiento de tu voluntad, Señor, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo te pido por Natalia, para que Natalia ande como es digna de ti, Señor. Yo te pido por ella, yo te pido por Julio Ernesto, para que pueda vivir agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira, hay tantas oraciones en la Biblia donde puedes sustituir a la persona y meter a tus hijos ahí. Intercede por ellos. Es aconsejar, es estorbar y es interceder. Porque ya están grandes. No puedes hacer mucho más. Dios desea que tu hijo llegue a ser alguien responsable, independiente. El alma que pecare, esa morirá. Yo pido a Pati que pase, me ayude a terminar hablando de las mamás, porque las mamás es a la que más les cuesta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A la mamá les cuesta dejar ir a los hijitos, ¿verdad? Y a las hijitas. ¿Qué hacen las mamás? En este nuevo proceso, cuando ya tenemos hijos adultos, cuando nuestra relación ha cambiado, cuando entendemos que parte de lo que Dios quiere para nosotros es que les aconsejemos, les estorbemos, pero que también intercedamos, la oración puede ser preventiva cuando tenemos niños chiquitos, pero puede ser curativa también cuando ya nuestros hijos están fuera de casa. Y quizás el primer consejo que daría como mamá es que no intervengamos en los procesos de Dios para que se hagan responsables. Esta es de las cosas más difíciles, porque siempre queremos que se hubieran quedado chiquitos, pero eso no es cierto en el fondo, porque todos queremos hijos sanos, y un hijo sano tiene que crecer, madurar, ser responsable. Entonces, no metamos nuestras manos en el proceso de Dios para ellos. Papá, mantén una buena comunicación. O sea, de plano, pero no apoyes el pecado. Y no apoyar el pecado a veces es ser vocal, con cariño, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo, mira, anda a decirle que es un impío pecador y que el infierno va a caer sobre él. No. Pero es decir, mira, hijo, yo te amo, lo que y yo no puedo decir que estoy de acuerdo con eso que estás haciendo. Tú tienes que entender que vas en contra de lo que Dios quiere para ti. Y esa tensión, hay una tensión ahí entre mantener la amistad y levantar la verdad. Pero un buen papá debe hacerlo. ¿Mamá? También como mamá, debo de aconsejar bíblicamente y aprender a esperar. Y este es un desafío, porque si tenemos nuestros hijos pequeños, es el momento de que la Biblia haga una marca en nuestras vidas. Y como dijo Julio, quizás es tendencia de como mamás querer agarrar a nuestros hijos con los versículos, pero podemos aprender a vivirlos ahorita. Y si ya son adultos, podemos aconsejarles todavía qué dice la Biblia. Pero tenemos que sacar nuestras manos en algún punto. Pequeños, tenemos una ventana de oportunidad. Adultos, hay una ventana de oportunidad a través del consejo bíblico. Papás, no sermoneas a tus hijos. Mira, ni los compares con los hijos buenos. Ese es un error de papás. Mira, deberías aprender a tu hermano. ¿Cuándo has visto que alguien dice, vaya, voy a aprender de mi hermano? Nunca, jamás. Pero seguimos haciéndolo. Esa es una estrategia que no funciona. Ni decirle, mira, deberías de ser como fulanito de tal ahí en la iglesia. Mal le caen los de la iglesia cuando decís eso. Es una cuestión de decir, hey, hijo, yo quiero lo mejor para ti. No te voy a sermonear, pero te voy a decir la verdad. Y cuando ya no puedo hacer más, el último recurso es que comencemos a orar desde hoy. Nuestros hijos necesitan que oremos. Quizás este es nuestro desafío mayor, es algo que estamos haciendo todavía nosotros. Tenemos 2 fuera de casa y 1 en casa todavía, pero ya están creciendo, ya son adultos, o están en el proceso, o como alguien me dijo, ya son... Los de fuera de casa son adultos. Solamente. Sí. No, pero algunas veces creen los jóvenes que porque tener un DUI se vuelven adultos. Y no es cierto, ese solo es un niño duizado, como me dijeron. Pero necesitan que oremos por ellos. Si no lo estás haciendo,
Podemos comenzar hoy. Y si lo estás haciendo, no te canses, porque esto es una carrera de largo plazo. La idea es que se hagan responsables. Porque el alma que pecare, esa morirá. Afrenta sus consecuencias. ¿Sabes? Todos estos días te hemos dicho que Dios desea tener una relación contigo como la de un papá y un hijo. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios de ti? Que te haga responsable. Eso es lo que Él está buscando. Él está buscando que le busques a Él de tu corazón, independientemente, por tu responsabilidad. No es la fe de tus papás la que funciona. Tiene que ser tu fe. Quizás estás esta tarde aquí por primera vez y has escuchado todo lo que hemos dicho, no es de plano los hijos, pero lo mismo quiere Dios para ti. A los papás nos duele que nuestros hijos estén lejos de Dios. A Dios le duele que estés lejos de Él también. Y Él está constantemente diciéndote, hey, yo te aconsejo, no te obliga, fíjate, porque eres un adulto, no te obliga, no te jala y te hace decir, vas a seguirme. Él podría, con su capacidad, tronar sus dedos, chasquear sus dedos y que tú dijeras que sí. Pero Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está buscando individualmente a personas responsables que quieren una relación con Él y escogen de una manera personal la justicia, como estos que vimos en Ezequiel capítulo 18. Entonces tienes que tomar una decisión. Dios quiere ser tu papá. Lo hemos repetido en cada una de las conferencias. Jesucristo vino a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la capacidad de entrar en una relación donde Él es el papá y nosotros somos los hijos. Y Él es un papá que busca hijos responsables, que por elección dicen, yo quiero, no porque la mamá los trajo a la iglesia, no porque el papá los obligó a venir a Cristo, sino porque quieren, porque el alma que pecare, esa morirá. Es independiente. Entonces yo quiero plantearte esta tarde la oportunidad de recibir a Jesús. Se hace en el corazón. Es cuando uno dice, yo quiero buscar a Dios, yo. No estoy obligado, yo tengo la necesidad. Es una actitud responsable, es un acto responsable de un adulto responsable. Decir, yo voy a buscar al Señor. Y se hace orando. Entonces vamos a terminar orando. Yo te pido que agaches tu cabeza, cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Y si tú quieres esta relación con Dios, no por obligación, sino porque tú lo quieres. No porque tus papás sean cristianos o evangélicos o hayan sido católicos o lo que sea, no, eso no es lo relevante aquí, sino porque tú estás escogiendo una vida en la cual quieres que Dios sea tu papá. Entonces ora conmigo, porque la clave, según el pasaje que acabamos de leer, es que pongas tu fe en Jesús, que creas en su nombre, que le recibas. Entonces dile, Señor, yo te necesito, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Y Señor, yo quiero cambiar. Me arrepiento de tanta decisión que he tomado sin ti. Y creo que lo que Jesús hizo en la cruz vale para mí, porque Él es Dios. Así que te recibo en mi corazón, Señor, y te entrego mi vida. Y lo hago con toda mi fe. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración.
y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.